Salió todo rápido. Bueno, abro nomás, ya estamos. ¿Estás, Leandro? Sí. Sí. ¿Qué pasó? Ay, está ingresando. Bueno, muy bien. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos al octavo módulo y último módulo también de nuestro curso virtual de principios y aplicaciones de estimulación magnética transcranial en neuropsiquiatría, evidencia y experiencia, organizado por el capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras. En esta ocasión nos acompañan la doctora Ruth Alcalá Lozano y el doctor Julián Reyes López. Ambos disertantes tendrán un espacio. Primero la doctora Ruth Alcalá, quien nos hablará acerca de deterioro cognitivo y demencias, y el doctor Julián Reyes López en temáticas referidas a patologías por consumo de sustancias o adicciones. La doctora Ruth Alcalá Lozano es médica cirujano de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en psiquiatría y alta especialidad en psicogeriatría. Maestra en ciencias médicas y doctorante en ciencias médicas de la UNAM. Se desempeña como investigadora de ciencias médicas en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, como encargada del laboratorio de neuromodulación, desarrollando temas asociados a las técnicas no invasivas de estimulación cerebral, como la estimulación magnética transcranial repetitiva y estimulación transcranial de corriente directa, estudiando su uso en deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer, y elabora proyectos de estimulación y dependencia de cocaína. También participa como colaborador en otros proyectos con temáticas de trastornos mentales, especialmente trastornos de personalidad. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 1 y terapeuta certificada de la Sociedad Internacional de Psicoterapia focalizada en la transferencia. El doctor Julián Reyes es licenciado en Medicina General por la Universidad Juárez del Estado de Durango, y una maestría en Ciencias del Instituto de Neurobiología de la UNAM, es una especialidad en Psiquiatría del Instituto Ramón de la Fuente, diplomado de alta especialidad en Neurofisiología aplicada a la Psiquiatría en el Instituto Ramón de la Fuente, doctorado en Ciencias Médicas, certificado internacional en aplicaciones clínicas de estimulación magnética por la Universidad Maastricht de Países Bajos, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, es docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde ha realizado diferentes investigaciones sobre aplicaciones de la estimulación magnética transcranial en el campo de psiquiatría y salud mental. Autor de diversos artículos en revistas internacionales indexadas. Ambos profesionales son referentes a nivel internacional sobre la aplicación de estimulación magnética transcranial. Y bueno, será un placer poder escucharlo hoy a ambos, así que nos ponemos a disposición. Creo que la doctora Ruth presentará primero, ¿es así? Perfecto. ¿Puede compartir nomás su pantalla, doctora? Listo, ¿ya pueden ver mi pantalla? Bien. Sí, Ruth. Ok, gracias. Pues muchísimas gracias a la Asociación Psiquiátrica Argentina por la invitación. Pues la intención de esta presentación será hablar un poco del trabajo que hemos hecho de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría aquí en México, y también
pues contarles un poquito de la investigación que hay en enfermedad de Alzheimer y estimulación magnética. Me gustaría contarles que es difícil hablar de todos los proyectos que competen a la enfermedad, de hablar de todas las demencias y su uso en estimulación magnética. Por eso decidí enfocarme en enfermedad de Alzheimer, que pues finalmente es la demencia más frecuente y probablemente la más estudiada, al menos con la neuromodulación. En el tiempo de preguntas y respuestas, me gustaría contarles un poco de la investigación más reciente que estamos haciendo con respecto a deterioro cognitivo leve, del cual tenemos algunos resultados preliminares, pero preferiría concentrar mi presentación en este tema y ya más adelante les contaremos del otro que estamos haciendo. Entonces, pues pasaré. Gracias por la presentación también. Y bueno, una demencia es esta enfermedad, son este grupo de enfermedades en donde se pierde el funcionamiento de las actividades instrumentales y de las actividades básicas de la vida. Sin embargo, uno pensaría que se encuentra, cuando estudiamos las demencias, nos damos cuenta de que los médicos en general, cuando no están especializados en esta área, o incluso la población en general, se imaginan a una persona con demencia totalmente envejecida o ya con una pérdida de la función total, ¿sí? Lo importante de estas enfermedades, lo importante de este grupo de enfermedades es que el deterioro es muy lento y un área de oportunidad es intervenir en una etapa muy temprana de la enfermedad o incluso cuando aún no se diagnostica la demencia, es decir, en el deterioro cognitivo leve. ¿Por qué? Porque aún hay mecanismos de plasticidad que pueden compensar y hacer más lento el proceso de deterioro, tomando en cuenta que hasta el momento estas enfermedades, específicamente la enfermedad de Alzheimer, no tiene una cura. Hay fármacos, los inhibidores selectivos los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina, que pueden hacer más lento el proceso de deterioro. ¿Y qué pasa con las técnicas neuromoduladoras? ¿Qué hacen aquí? ¿Sí? ¿Qué hacen en esta enfermedad? ¿No? Ahora, así como puntualmente, se afectan las habilidades previamente adquiridas, ¿sí? Y esto es algo individual. Por ejemplo, a lo mejor yo perdería poco a poco la habilidad de hacer un PowerPoint para presentar, ¿sí? Probablemente no perdería de inicio cómo prender mi computadora, pero sí la habilidad de abstraer información de los artículos científicos para poder elaborar una presentación. Y eso es algo que se va perdiendo de manera gradual. Y es tan grave que alrededor de cada 3 segundos alguien desarrolla una demencia en el mundo. Todavía existen algunas otras exquisiteces en este grupo de enfermedades de cómo diagnosticarlas puntualmente. Más allá del tratamiento, el diagnóstico todavía tiene un montón de huecos, tanto en los distintos métodos de resonancia magnética o en los distintos métodos de imágenes cerebrales. Pero es muy importante enfocarnos en 3 grupos de síntomas: los cognitivos, los que infieren en la conducta y el estado de ánimo, y cómo afectan la funcionalidad. Entonces, para no hacer como más largo esto, la demencia de tipo Alzheimer es la más frecuente. Probablemente entre el 60 y 80% de las demencias es la que más se diagnostica. Una opción prometedora son las técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Particularmente, y la más estudiada y la que más evidencia tiene hasta el momento, es la estimulación magnética transcraneal, por llamarle de alta intensidad. No sé en otros países, pero actualmente en México existe un uso indiscriminado de las distintas técnicas de estimulación cerebral no invasiva,
y a todo le llaman ya estimulación magnética y entonces la gente se compra sus equipos. Digo la gente, porque no necesariamente son médicos, pero también hay médicos quienes adquieren equipos que no son los que están aprobados por la FDA y por otras instancias que nos permiten garantizar que cada pulso va a despolarizar la neurona y va a llegar al sitio que queremos llegar. De otra manera, no estamos haciendo lo que está fundamentado en la evidencia. Entonces, hay equipos de uso médico, hay marcas que han logrado ya esa aprobación, y si ustedes quieren tener un equipo de estos en sus hospitales, en sus consultorios, tienen que asegurarse de que son los que verdaderamente están aprobados, no los que la industria está comercializando actualmente. De otra manera, no están haciendo y no están repitiendo los protocolos que se hacen en los laboratorios, a pesar de que tenemos la otra dificultad. Solamente la estimulación magnética está aprobada para usarse en depresión o con algunas bobinas en específico para TOC. Pero hay otras enfermedades como la demencia de tipo Alzheimer, en donde ha mostrado una ventaja sobre no utilizarla. Es así que aplicar estimulación magnética en las demencias probablemente podría ser un área de oportunidad porque facilita la plasticidad cerebral y por ende podría facilitar el aprendizaje. Es así que de esto les voy a hablar a lo largo de esta presentación. ¿Me interrumpen si por algo no se escucha bien? Sé que esta es la última presentación, la penúltima, porque la última sería la del doctor Julián, pero en términos generales, la estimulación magnética es una técnica cerebral no invasiva, ¿sí? Aunque en Internet, quienes no estén tan familiarizados con esto, aunque en Internet puedan ver imágenes como la que yo coloqué en esta diapositiva, es una técnica no invasiva. Uno no tiene que hacer ninguna incisión en el cerebro, en la cabeza, en la calota. Es cero invasiva. Es colocar una bobina en el sitio adecuado con la técnica adecuada. Si tuviéramos la fortuna de tener un neuronavegador en el sitio en nuestro laboratorio, eso sería lo ideal. Pero pues tener un neuronavegador es muy costoso y probablemente no estaríamos haciendo investigación, ¿no? Entonces, hay otras estrategias basándonos en el sistema 10-20 de electroencefalografía, es decir, con una cinta métrica podremos medir para colocar la bobina en el sitio adecuado. Entonces, la estimulación magnética es considerada segura cuando nos basamos en las medidas de seguridad, que no es que alguien las inventó, sino están establecidas y publicadas por Rossi desde el 2009 y en 2015, si no me equivoco, fueron actualizadas. Entonces, esta guía de seguridad nos dice en qué áreas podemos estimular, a qué intensidades podemos estimular, a qué frecuencia podemos estimular, cuántos pulsos podemos dar por sesión de acuerdo al número, de acuerdo a la intensidad que estamos estimulando, y sumado a que hacemos una evaluación global del paciente considerando si tiene contraindicaciones absolutas para la estimulación magnética. Es así que es considerada una técnica altamente segura, ¿sí? Como muchos de los tratamientos que actualmente se utilizan, es altamente segura, pero eso no significa que sea la panacea y que a todo mundo le vamos a colocar una bobina sin explicarle cuál podría ser el diagnóstico y cuál podría ser el beneficio. Entonces, para diseñar una sesión de estimulación magnética tomamos en cuenta las frecuencias, las intensidades y qué queremos hacer, excitar, inhibir, ¿sí? Y de esa manera, entonces es que vamos a ir planeando nuestra sesión de estimulación. Pensemos en demencias. ¿Para qué el tratamiento? ¿Sí? No lo vamos a curar, pero podríamos maximizar el funcionamiento cognitivo, mejorar el estado de ánimo, que ambos son condiciones complejas de evaluar, sobre todo en un consultorio médico, ¿no? Sobre todo si no somos especializados en demencias. ¿Qué esperaríamos?
¿cuál sería el puntaje que esperaríamos que se modifique cognitivamente cuando estimulamos a un paciente con demencia? ¿Sí? Entonces, controlar la conducta. Quienes hayan tenido experiencia de atender personas con demencia podrían, por ejemplo, tener episodios de, no tanto de esta agitación o de inquietud en donde no se quedan quietos, sino que están a veces repetitivos, sí, sino que a veces están preocupados, se hicieron algo y se vuelven a levantar a revisar y se vuelven a levantar a revisar. Entonces, controlar el sueño, controlar la ansiedad, controlar el estado de ánimo, es decir, los síntomas conductuales que afectan a las demencias. Para esto podría funcionar el tratamiento. Para esto podría funcionar una intervención en demencias. Y por otro lado, de acuerdo a las hipótesis planteadas con las técnicas neuromoduladoras, entonces al facilitar la plasticidad cerebral, también podría considerarse, esto es un poco más ambicioso decirlo porque todavía no lo hemos podido medir, que sea más lento el proceso de deterioro. ¿Sí? Entonces, basándonos en eso, es que se han establecido distintos protocolos, tomando en cuenta la modulación de la actividad neuronal, la liberación de neurotransmisores, la reducción de procesos inflamatorios, por ejemplo, el control del BDNF y de la interleucina 6 y de otras interleucinas como la fraclactina que se han demostrado están alteradas en estas enfermedades neurodegenerativas. Y también al poder facilitar la neurogénesis y por ende mejorar la plasticidad cerebral, la plasticidad sináptica. Esto es todo un complejo, porque si ustedes se fijan y quienes hayan revisado cómo diagnosticamos la enfermedad de Alzheimer, desde alrededor de 10 años antes, hay estudios que demuestran cómo las placas de beta amiloide, como la proteína tau y otras proteínas han estado destruyendo la neurona. Pero eso, ¿cómo lo mides? ¿Sí? ¿Cómo lo ves clínicamente? No se ve hasta que los síntomas son evidentes, ¿sí? Entonces, si nosotros estimulamos y favorecemos estos procesos de estimulación, de inflamación y estos procesos de neurogénesis, entonces podríamos estar ayudando a que este proceso pueda ser más lento. A veces es inmedible ante los ojos clínicos y ante los ojos clinimétricos. No sé si me explico con esta frase. Entonces, la manera de medirlo pues, es en un laboratorio, ¿sí? Con biomarcadores que todavía no están abiertos porque todavía no están definidos puntualmente. Entonces, distintos estudios han logrado evidenciar los efectos en los síntomas cognitivos en la enfermedad de Alzheimer. Y aquí, más adelante, les voy a presentar como de manera concreta algunos resultados, como si esto se midiera de manera tan heterogénea que algunos encuentran diferencias en la velocidad de procesamiento, otros en la memoria, otros en las funciones ejecutivas, pero Lefacheur se ha encargado de hacer una guía, trató de decir sí funciona, pero necesitamos ser más específicos en lo que vamos a medir en enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, también definir otros biomarcadores aparte de los biomarcadores clínicos, es decir, biomarcadores neurofisiológicos, como por ejemplo, utilizando esta medida de potenciales motores evocados que se puede obtener con estimulación magnética, dando pulsos en la corteza motora. Son biomarcadores que están a nuestro alcance. El punto es que todavía no tenemos información suficiente. Voy para allá. Y ya casi voy a llegar a lo interesante de la presentación, pero antes, ¿qué sucede? ¿Y a cuánto vamos a estimular? A 1 hercio, que es bajas frecuencias, como ya han visto a lo largo de las presentaciones, decimos, estimulamos a bajas frecuencias. ¿Qué es bajas frecuencias? Pareciera que hubiera un limbo entre 2, 3, 4, porque nadie estimula en esa intensidad, sino que todos estimulan 1 hercio o arriba de 5 hercios, ¿verdad? Bueno, pues ese limbo parece ser que a nadie le interesa averiguarlo porque podría no haber diferencias, pero en donde sí han encontrado diferencias es en estimular a bajas frecuencias, que es 1 hercio, y es considerado como si fuera inhibitorio, y a altas frecuencias arriba de 5
10, 15, 20 hercios para hacerlo excitatorio. Particularmente, aunque hay un buen de información acerca de esta diferencia, podríamos decir que ambas facilitan la plasticidad, solo que lo hacen en un proceso distinto. En enfermedad de Alzheimer podríamos considerar que lo que nos interesa es excitar a la neurona y más que excitarla, regular su funcionamiento. ¿Qué no es eso lo que buscamos con las técnicas neuromoduladoras? Estabilizar y regular el funcionamiento excitatorio y, por ende, facilitar la plasticidad. Pareciera que ambas podrían hacer lo mismo, sin embargo, habrá que seguir averiguando. Por lo pronto, la mayoría de los estudios en enfermedad de Alzheimer han estimulado a altas frecuencias y otro, a altas frecuencias. Ya hablé de un punto, ¿no? El otro punto importante de hablar en enfermedad de Alzheimer es que se sabe que hay distintas áreas corticales que están afectadas. ¿Cuál estimulamos? ¿Sí? Entonces, la literatura uno se encuentra que generalmente estimularíamos la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, porque está, como ustedes pueden ver en este diagrama, un tanto holístico si quieren, pero es un diagrama que logra representar realmente los distintos sitios de conectividad de la corteza prefrontal, 32, 24, 25, cómo está interconectada con zonas más de interés en la enfermedad de Alzheimer, como son los hipocampos, las áreas de asociación temporoparietal, las áreas del lenguaje, las áreas visuales, ¿no? Entonces, algunas hipótesis hablan de que con estimular la corteza prefrontal podría ser suficiente, ¿sí? Porque los pulsos son tan potentes que podrían llegar a la corteza prefrontal y de ahí llegar a sitios más profundos para la enfermedad. Otros estudios se han planteado que podemos estimular distintas áreas, ¿sí? Por ejemplo, estimular 1500 pulsos o 3000 pulsos en la corteza prefrontal podría ser lo mismo que distribuirlos en las 6 áreas, esos 1500 o 3000 pulsos, ¿sí? Entonces, han surgido muchas comparaciones, tomando en cuenta los sitios de interés para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esto nos lleva a los primeros estudios fueron por Cotelli, una italiana, que se ha dedicado a averiguar acerca del deterioro cognitivo y las demencias. Entonces, comenzó a diseñar estos estudios en donde vio que facilitaban el recordar, ¿sí? Posteriormente aparecieron otros estudios en el 2011, el 2012, en donde seguían estimulando ya a frecuencias más altas. Este estudio realizado en Egipto, en donde compararon 20 Hz contra 1 Hz y sham, y vieron que el efecto se mantenía y que mejoraban. Una de las grandes limitaciones es que dan muy poquitas sesiones, ¿sí? Tomemos en cuenta que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Hasta que se pierda todo. La depresión no, la depresión sí tiene una cura. La depresión es un episodio que puede resolverse, ¿sí? Entonces, a diferencia de esto, en las enfermedades neurodegenerativas, una de las grandes limitaciones es que los estudios son cortos. A lo mejor por un error, les llamamos que son sesiones agudas, pero ¿qué es agudo, verdad? Agudo sería como decir que les damos 10, 15, 20 sesiones. ¿Con qué intención? De averiguar si al menos esto tiene un efecto en ciertos dominios cognitivos. Lo que toca hacer en estos estudios en demencia es hacer estudios a más largo plazo, en donde tendremos que considerar si hacer estas sesiones en agudo, como lo muestran las primeras investigaciones, pero continuar con mantenimientos muy largos, ¿sí? Continuar con mantenimientos probablemente a lo largo de la enfermedad. Entonces, disculpen si se oye un llanto, es que estoy en un lugar un poco público. Ok, entonces, algo interesante que quiero mostrar en esta diapositiva específicamente es que las mediciones que se hacen en la diapositiva en el cuadro inferior derecho de Benwich, en donde ustedes pueden ver
que utilizaron un instrumento que se llama ADAS-Cog. ADAS-Cog es el mismo instrumento que se utiliza en los estudios con memantina, con rivastigmina, en donde es un instrumento diseñado para medir la respuesta al tratamiento, para utilizarse en los ensayos clínicos. Y se ha dicho que una respuesta de 4 puntos o más significa respuesta al tratamiento. La verdad, en demencias y en deterioro cognitivo, nos interesa que permanezca igual o que mejore, ¿no? Pero ya con permanecer igual se considera una respuesta. Entonces, tomen en cuenta este puntaje después de estimular la corteza prefrontal dorsolateral izquierda comparada con 6 regiones, más darles una tarea cognitiva, ¿sí? Y en donde utilizaron sham. Entonces, los resultados, pues, son alentadores, no me van a dejar mentir. ¿Qué sigue en enfermedad de Alzheimer? Bueno, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un estudio parecido, pero pensamos que lo podemos hacer a 5 hercios. ¿Por qué a 5 hercios? Porque en los adultos mayores el umbral motor de repente puede ser una dificultad encontrarlo. En equipos como el que utilizamos nosotros, las intensidades podrían estar entre 60, 70 y el pulso podría ser un tanto doloroso. Entonces, lo que decidimos, dijimos 5 hercios. Esto también tomando en cuenta la experiencia que se había tenido en investigación en el instituto al estimular depresión en 5 hercios y se había encontrado una buena respuesta con el doctor Olvera, con la doctora Josefina Ricardo, que son como quienes hacían las primeras investigaciones. Entonces dijimos, vamos a estimular a 5 hercios. Imagínense pacientes con un umbral motor de 70. Sí, imagínense la intensidad de pulso, pues no podríamos llegar al 120% de estimular, ¿no? Entonces dijimos, vamos a ver cómo va y establecimos esta comparación. En ese momento que nosotros diseñamos esta investigación, no teníamos una bobina tipo sham para poder ser totalmente ciegos, pero al mismo tiempo dijimos, si queremos publicar, tenemos que comparar. Y comparamos la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, 1500 pulsos a 5 hercios, y seleccionamos 6 de las áreas que ya les había comentado previamente. Las 2 cortezas prefrontales, 500 pulsos, y áreas de lenguaje, otros 500 pulsos. Al día siguiente, estimulábamos las áreas de asociación temporoparietal y el otro área de lenguaje. Y así hasta completar el mismo número de sesiones. Entonces, les dimos durante un periodo de 3 semanas, 15 sesiones. Logramos entrevistar a 33 pacientes, de los cuales solo 19 aceptaron participar en el estudio. Este estudio lo hicimos en el 2017. Ustedes sabrán que muchos de los pacientes todos los pacientes tenían que ir acompañados de un familiar y al decirles que se trataba de una investigación, pues les daba miedo participar. Entonces no aceptaban participar. Por eso solo conseguimos 19 pacientes, teníamos un periodo de 8 meses para terminar este estudio, entonces pues lo conseguimos. Les dimos las 15 sesiones, comparamos los 2 grupos y al terminar esas 15 sesiones en un periodo de 3 semanas, dejábamos un periodo de descanso de 4 semanas y volvíamos a comparar. ¿Qué encontramos? Encontramos que a las 3 semanas, es decir, a las 15 sesiones, todos los pacientes habían mejorado, independientemente de a qué grupo los habíamos aleatorizado. Y después de 4 semanas, es decir, en la semana 7, ningún paciente regresó a su estado basal. Esto en el ADAS-Cog. ¿Se acuerdan que les dije que eran 4 puntos? Bueno, casi todos los pacientes tenían una diferencia de 4 puntos en la semana al terminar las 15 sesiones. Y en este periodo pasivo, ninguno regresó a su estado basal. Lamentablemente no les pudimos dar seguimiento al año. Utilizamos también el Mini-Mental. Podría ser altamente criticado, pero recuerden que estos pacientes tienen una dificultad para el aprendizaje y lo utilizamos también como una medida de controlar de que el paciente no estuviera deteriorándose. Medimos el funcionamiento con este instrumento, que es el IDD, y en la que se toma en cuenta la opinión de los familiares y todos los pacientes permanecían mejor en el funcionamiento.
así como estos hallazgos que luego nos sacan la lagrimita a los investigadores. Bueno, no sé, al doctor Julián, que les va a presentar al rato, pero a él no le van a sacar la lagrimita a sus pacientes, pero nos emocionamos mucho cuando a una de las pacientes que estimulamos, al final de la investigación, nos llevó un pastel, porque estaba aplanada. Eso no lo medimos como tal en este paper, pero sí medimos la apatía. Entonces la señora no hacía nada en su casa. Sí, pasaba el día sentada en un sillón. Y después de las sesiones de estimulación y luego ya en la semana de evaluación, nos llevaron un pastel y lo había hecho la señora. O sea, acompañada de su hija, porque pues no lo podía hacer totalmente sola, tomando en cuenta como las medidas de seguridad, dejar la estufa encendida y todo eso, pero le dijo, mamá, vamos a hacer un pastel. Hicieron un pastel y no lo llevaron. Entonces, eso no lo mide ni el ADAS-Cog, ni el IDD, ni el Minimental, ni ningún otro instrumento neuropsicológico que podamos utilizar más exquisito, pero es como la paciente estaba otra vez animada a hacer cosas. No regresó a su funcionamiento total, pero estaba animada, ¿sí? Mejoró esta parte de la apatía, mejoró la atención, estaba concentrada para poder seguir más instrucciones. Ese es el punto de que no regresan a ser los mismos, pero mejoró. Entonces, nos dimos cuenta de lo que pudimos aportar con nuestra investigación, que probablemente no es necesario estimular las 6 áreas, que probablemente con estimular la corteza prefrontal pueda ser suficiente. ¿Esto por qué es importante? Imagínense que ustedes tienen un estimulador en su consultorio, en su hospital, y que tienen que estimular 10 pacientes al día, localizar, y no tienen un neuronavegador, los tienen que medir ustedes o su estudiante o su técnico. Entonces, todos los días hacer eso es una tarea, pues, compleja, laboriosa, talacha, le decimos en México. Entonces, decir que solamente vamos a estimular la corteza prefrontal es sumamente práctico. La corteza prefrontal, entramos a un programa de localización, la medimos y la encontramos. Y aplicamos ahí los 1500 pulsos que nosotros aplicamos en este estudio de 5 hercios. Y eso ya tuvo un resultado positivo comparado con las otras 6 áreas. Entonces, es posible que la corteza prefrontal sea suficiente por las conexiones y no solo por eso, sino por la viabilidad de aplicación en la vida real, ¿sí? Entonces, afortunadamente logramos publicar este paper en Brain Stimulation y creemos que ha aportado, al menos cuando intentan comparar en otros, con estos sitios de comparación. Después, pues como todo en la vida, nos dijeron, no es cierto, son muy poquitos pacientes. Sí hay que estimular las 6 áreas si ustedes necesitan más. Es probable que sí, necesitamos incrementar la muestra y demostrarlo con otros métodos, ¿sí? Haciendo resonancia magnética verdaderamente en el estudio. Pero por lo pronto, nosotros logramos discutir nuestros resultados tomando en cuenta la cercanía de la corteza prefrontal con las zonas del lenguaje y entonces analizamos unos subdominios del ADAS-Cog y nos dimos cuenta que también el lenguaje se veía favorecido. Entonces, otra vez, logramos decir que probablemente con estimular la corteza prefrontal podría ser suficiente a 5 hercios, 1500 pulsos. Habrá que seguir averiguando esto. Y también este siguiente estudio, entonces, ya no es de nosotros, fue del 2022, fue realizado por unos chinos, en donde ellos ya encontraron algo que es todavía más aplicable. Si decimos que las técnicas de estimulación cerebral logran facilitar el aprendizaje, pues la tarea es facilitar el aprendizaje. Entonces, establecer modelos en donde estimulemos la corteza y después de ahí los mandamos a hacer estimulación cognitiva, entrenamiento cognitivo, pues esto es el ideal. Ahora, ¿cuál entrenamiento cognitivo es mejor? ¿Sí? El mejor es darlo. Ya no dar nada, eso es peor que nada.
¿sí? Entonces, actualmente nos definimos en entrenamiento cognitivo con una computadora, en un aula en donde haya 5 o 10 pacientes con un mentor que te esté dirigiendo el taller de memoria, ¿qué es lo mejor? ¿Sí? En este estudio utilizaron un programa en la computadora, ¿sí? Para estimular una tarea en específico, porque ellos están haciendo investigación y encontraron que estimulaban la corteza prefrontal, pero también el lóbulo temporal. Ellos estimulaban a 10 hercios. Creo que lo importante de esto es entender que sus resultados fueron positivos. Encontraron que sí, la estimulación magnética favorece los mecanismos neuronales. Sí, ahora surgen las preguntas. Después de todo esto, ¿qué tipo de entrenamiento cognitivo vamos a dar? Ya lo iremos resolviendo poco a poco. ¿Sí? ¿Y qué surgió después? Este estudio, que es un poco más reciente, que fue publicado en Frontiers, en donde estimularon a 10 hercios. ¿Sí? Ustedes podrán identificar aquí la variabilidad en el número de sesiones, en el número de pulsos. Creo que es algo que tenemos que estandarizar poco a poco, pero ninguno estimula ya a frecuencias tan bajas como 1 hercio, casi todos están arriba de 5 hercios, y todos han logrado mostrar que, aunque sea en los estudios post-hoc, en los análisis post-hoc, que hay diferencias en la conectividad. Y en este estudio, estimularon la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Si ustedes se fijan, el diagrama heurístico que les mostré hace rato, en las primeras diapositivas, cuando les decía de las zonas de estimulación, miren, vean en donde aquí sí están con conectividad estudiando estas otras áreas que tienen que ver con la otra parte de la corteza, con el tálamo, con el hipocampo y con se me fue se me fue cómo se llama este hipocampo, esta parte de la corteza. Ahorita me viene, creo que tengo, bueno, el punto es que lograron encontrar cómo mejoraba la conectividad, ¿sí? Con un estudio de resonancia y al mismo tiempo esta mejora coincidía con el funcionamiento cognitivo. Entonces, creo que estamos en la vanguardia de facilitar el aprendizaje con estos estudios. Pero tenemos más huecos, ¿sí? ¿Cuál es la dosis? ¿En qué momento nos detenemos? ¿De verdad tienen que venir los pacientes a estimularse 5 veces a la semana a recibir entre 1,000 y 3,000 pulsos? ¿O qué tenemos que hacer? ¿Sí? Tenemos que seguir viendo que esto se vuelva viable. Actualmente está de moda en algunos proyectos de investigación, si ustedes entran a buscar los registros de los ensayos clínicos, y entonces hay unos protocolos acelerados. ¿Será esto necesario? O el punto es conseguir un mantenimiento, ¿sí? Probablemente sesiones continuas, pero a lo mejor no tan numerosas, al menos en enfermedades neurodegenerativas. En depresión, entiendo que el proceso es distinto, pero en enfermedades neurodegenerativas creo que esto podría ser distinto. Así como la enfermedad va poco a poco, nosotros podríamos hacer esto también un poco lento, pero consistente. Y entonces, ¿dónde quedan estas otras situaciones que se van afectando? ¿Dónde estudiamos sobre los mecanismos celulares que todavía no se alcanzan a ver reflejados en estudios como este de conectividad? Entonces toca averiguar acerca del otro. Y ya están averiguando, ¿sí? Es decir, el envejecimiento, ¿sí? Y en qué momento esto logra verse reflejado. Imaginen que nosotros tuviéramos estudios con conectividad, con el abordaje de mecanismos celulares o moleculares, en donde podríamos decir si ya vimos si hay diferencias con 10 sesiones dadas, otorgadas a una intensidad de 5 o 10 pulsos. Entonces, estos son los siguientes pasos en los que tenemos que seguir estudiando. ¿Sí? ¿Y por qué? Hay suficientes estudios que logran decirnos cómo algunas interleucinas,
algunos biomarcadores que están en estudio, como la interleucina 6 y la fraclactina, que son capaces de regresar o incrementar a un estado tan parecido al de los adultos que no tienen estas enfermedades después de sesiones de estimulación. Esto es sumamente interesante porque podríamos decir que clínicamente a lo mejor no vimos ningún cambio, pero sí en lo molecular. Y entonces hay muchos estudios con resultados desalentadores en la parte clínica o cognitiva, en donde dicen, no vimos nada, ¿sí? Pero no midieron lo molecular. Probablemente lo único que teníamos que hacer era esperar a ver estos efectos, ¿sí? A lo mejor dar un poco más de sesiones o esperar más a lo largo del tiempo, o que los instrumentos clínicos no son suficientemente discriminatorios para esperar y ver el impacto. Entonces, en estos estudios, aunque algunos de estos son reportes de estudios en animales, vimos cómo la ventaja, al menos con el BDNF y algunas interleucinas, existen un aumento después de las sesiones de estimulación magnética. Entonces hay cambios neurobiológicos asociados a modificar la enfermedad de Alzheimer. Perdón, doctora, le van quedando un par de minutos. Sí, ya estoy terminando. Sí, esta diapositiva estaba ahí. Entonces, ventajas, mejoran los síntomas cognitivos, mejoran los síntomas funcionales, la tolerabilidad de la estimulación magnética es muy alta y es segura. Creo que la desventaja es que tienen que acudir al consultorio. Tenemos que desarrollar nuevos protocolos, nuevas investigaciones, estudiando los mecanismos neurobiológicos subyacentes y pues explorarlo en combinación con otros tratamientos, es decir, con fármacos o con técnicas como la estimulación cognitiva. Entonces, pareciera ser que con la estimulación magnética podemos ofertar un tratamiento, ¿sí? Basémonos en las guías más recientemente publicadas o en estudios que han encontrado resultados favorecedores. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Excelente exposición, muy clara, muy buenos conceptos, la verdad, muy enriquecedora para todos. Continúa el doctor Julián Reyes con la charla sobre patología por uso problemático de sustancias. Gracias, buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación y me voy a permitir compartir la pantalla. Ustedes me indican si ya se puede observar la pantalla completa, porque no tengo imagen del público. Efectivamente, Julián, podemos verla. Muchas en gracias. Modo presentación. Muchas gracias. Bueno, como os comentaba hace un instante, pues estoy muy agradecido y a la vez emocionado por habernos considerado. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de aplicaciones de la estimulación magnética en trastorno por uso de sustancias o trastornos adictivos. Para ello voy a hacer una, espero, breve recapitulación de por qué será importante explorar el uso de esta técnica de neuromodulación como un potencial terapéutico, una herramienta terapéutica en los trastornos por uso de sustancias. Yo creo que si nos enfrentamos como psiquiatras y en general como personas dentro del campo de salud mental a un reto, que pues, de entrada todos los trastornos de salud mental creo que lo son, pues el tema de las adicciones como que tiene su nicho muy especial. Ya que las adicciones, estarán de acuerdo, es una condición que de repente es tratada desde diferentes ángulos, o existen diferentes como intervenciones, o se buscan diferentes alternativas. No todas ellas necesariamente efectivas, y no todas ellas
necesariamente aprobadas por las diferentes instituciones reguladoras alrededor del mundo. Y el reto lo iniciamos desde que uno trata de encontrar una definición para los trastornos adictivos o los trastornos por uso de sustancias. Cuando uno revisa la literatura, en los diferentes metaanálisis, artículos publicados o en los manuales, como es el DSM, actualmente el 5, versión revisada, o el CIE, que ahora vamos en el 11, etcétera, vamos a encontrar de repente diferentes definiciones. Pero en general, algunas de ellas comparten elementos que son importantes o tienen elementos en común. Esta en particular me gustó porque refiere el trastorno por uso de sustancias o la dependencia. Se considera como un trastorno psiquiátrico crónico y no en todas las definiciones a veces encontramos el concepto de trastorno psiquiátrico. Es un trastorno psiquiátrico crónico, recurrente y que va a estar caracterizado por 3 dimensiones, puede haber más, pero por 3 dimensiones principales, que son, 1, la presencia de una conducta compulsiva, y aquí yo me permití hacer algunas variaciones y ahorita les voy a explicar la razón. Una conducta compulsiva en la búsqueda y consumo, yo agrego exposición, uso de la sustancia y agrego estímulo o conducta. Porque como lo vamos a ver en un instante, los trastornos adictivos, donde estaría, o podríamos pensar, podrían ingresar el trastorno por uso de sustancias, ya no solamente se limitaría propiamente a, valga la redundancia, a sustancias. La siguiente dimensión de los trastornos adictivos es la pérdida de control en la ingesta y o en la exposición al estímulo o la conducta a la cual se generó una adicción. Y la tercera dimensión sería la presencia de estados emocionales negativos, que pueden ser disforia, ansiedad, irritabilidad, inquietud, agitación psicomotriz, agresividad, cuando se interrumpe, cuando no se tiene acceso a la sustancia, el estímulo y o la conducta a la cual se generó la adicción. Esta, pues lamentablemente es una imagen cada vez más común en nuestro país. Y bueno, los trastornos adictivos por uso de sustancias van a tener un efecto negativo en diferentes dimensiones, comenzando desde el individuo, la familia que convive con aquel paciente, aquella paciente o aquel paciente que está presentando el problema, definitivamente afectando a la comunidad y a la sociedad. Datos previos a la pandemia del 2017 nos referían que a nivel mundial existía una prevalencia, por ejemplo, en el uso de alcohol del 18.4% de la población a nivel mundial y de un 15.2% para el consumo de tabaco. Y el consumo de sustancias previo a la pandemia tenía una prevalencia variable del punto 35 hasta el 3.8%. Sin embargo, estas estadísticas pues han cambiado en los últimos 5 años. A nivel mundial, se considera que existen más de 250 millones de personas, de usuarios de drogas ilícitas. Solamente en Estados Unidos, el uso de sustancias representa aproximadamente 500,000 de muertes al año, y de las cuales aproximadamente un número mayor a 100,000 muertes está directamente relacionada con las sustancias. Es decir, las otras 400,000 muertes están relacionadas por eventos o incidentes violentos asociados a la adquisición de sustancias. Ahora, de esas 100,000 muertes que están directamente relacionadas al uso de sustancias, más de 80,000 en este momento se deben al uso de opioides, pues que va siendo actualmente una epidemia, como lo hemos visto en diferentes artículos científicos, en diferentes fuentes de información, es actualmente una epidemia en Estados Unidos. Esto que yo les muestro aquí es una comparación en los últimos 10 años, o sea, del 2000 al 2020, 2019. Es una gráfica de la Organización Panamericana de la Salud, donde lo que se hace es contabilizar el número de muertes por cada 100,000 habitantes
por el uso de sustancias. Y en el año 2000, el primer lugar lo tenía Guatemala, con 8.89 muertes por cada 100,000 habitantes por uso de sustancias, seguido de Estados Unidos. Por acá está Argentina con 1.47 muertes por cada 100,000 habitantes. México andamos por acá con 1.16, Brasil, Chile, Colombia, por poner algunos ejemplos. Pero, ¿qué sucede en estos 10 años? Hubo un incremento importantísimo. Si ustedes se fijan, Estados Unidos se va al primer lugar, pero incrementa por mucho la cantidad de muertos por cada 100,000 habitantes a 21.27. Esto es por el uso de opioides. Y con la excepción de Argentina, que tuvo una ligera reducción, en el resto de los casos, México, Brasil, Colombia, Chile, hubo un incremento en la cantidad de muerte por cada 100,000 habitantes asociados a el consumo de sustancias. Comentaba hace un momento que en la definición pues agregábamos conceptos que no solamente tenían que ver con la sustancia, agregamos por ejemplo conducta o estímulo. Y esto se debe a que diferentes investigadores pues cada vez defienden más la idea, la postura de que cuando hablamos de trastornos adictivos debemos de incluir otras situaciones o condiciones que no necesariamente están relacionadas con una sustancia, como podría ser el caso del juego patológico. Recientemente se habla del concepto de adicción, por ejemplo, a videojuegos, y se menciona también algunos trastornos de conducta alimentaria, específicamente lo que podría ser el trastorno por atracón o la bulimia. Aparte de que comparten sustratos neurobiológicos comunes todas estas condiciones, hay un elemento central de los trastornos adictivos que es lo que se conoce como la pérdida de capacidad en la inhibición, la pérdida en la capacidad del sujeto, de la persona o el paciente que padece el trastorno por uso de sustancias para lograr mantener una abstinencia, es decir, inhibir el consumo de esa sustancia, el cual se conoce generalmente con el nombre de craving. Y el craving o este anhelo es un síntoma central en los trastornos adictivos, entre ellos los trastornos por uso de sustancias, y se va a definir como un deseo urgente, apremiante e incontenible para dar paso a una conducta adictiva, llámese a la ingesta o a la exposición a ese estímulo, y que está motivado tanto por señales internas como externas y que generalmente termina con una pérdida de control sobre la ingesta o la exposición. Pero resulta que los trastornos adictivos son un trastorno muy complejo, que bueno, ha sido estudiado, como les comentaba, desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, y cada vez existe más información de cómo en estadios muy tempranos del desarrollo podría haber factores que pueden influir en facilitar en un futuro el desarrollo de un trastorno adictivo. En esta diapositiva que les estoy mostrando, pues se menciona cómo ciertos factores o ciertos elementos, como pueden ser influencias tanto genéticas como epigenéticas, la exposición de eventos altamente estresantes en la infancia, lo que vendría siendo, por ejemplo, negligencia por parte de los padres, trauma en la infancia, abuso, por ejemplo, aunado posteriormente a la presencia de ciertas comorbilidades psiquiátricas. Todo esto en conjunto pueden tener como vía final el desarrollo de un trastorno adictivo, donde pasamos de un estado de homeostasis, donde existiría un equilibrio fisiológico, una determinada estabilidad, que en este caso nos lo ponen con el ejemplo del estado de ánimo, y pasamos de una homeostasis a un estado de alostasis, recordando que la alostasis es como esta búsqueda de la homeostasis. Y ya no lo puse por temas de tiempo, pero también se ha estudiado mucho que al inicio, en el caso de las sustancias, al inicio el consumo está relacionado con una sensación de mejora, pero a medida que va pasando el tiempo, existe un cambio en el cual los pacientes ya no consumen por el estado de bienestar que les produce originalmente el consumo. Ahora, la ingesta de la sustancia o la exposición a la sustancia tiene que ver con esta alostasis, donde busca estar un poquito cerca de esa homeostasis. Es decir, las personas comienzan a consumir ya no para sentirse bien, sino para evitar sentirse mal, que es como la parte más difícil o más ruda en el tratamiento de las adicciones.
Yo creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con esta imagen clásica del círculo de los trastornos adictivos, donde pues casi que podemos entrar en cualquier punto del círculo, donde tenemos como 3 puntos principales, que sería la etapa, por ejemplo, de la sobreingesta, como del atracón o la intoxicación, seguido como por la parte de la retirada, los sentimientos negativos, la culpa asociada a que ya hubo una intoxicación, y posteriormente viene la fase como un poco del craving, como esa preocupación, como esa anticipación, ese anhelo que platicábamos, y bueno, se ha demostrado o se sabe cómo cada una de estas set points, digamos, del círculo de las adicciones se relaciona con la disfunción de ciertas estructuras, ciertos circuitos cerebrales o la influencia de ciertos neurotransmisores. En particular, digamos, el set point de lo que viene siendo la preocupación, la anticipación, se ha relacionado mucho con alteraciones, con fallas en las funciones ejecutivas. Realmente, cuando hablamos de un trastorno adictivo, hablamos de un trastorno muy complejo que involucra muchísimas áreas cerebrales, áreas tanto corticales como subcorticales. Esto ha evolucionado mucho más allá del circuito clásico que habíamos estudiado hace, pues en realidad ya décadas, ¿no? De la liberación, digamos, de dopamina hacia lo que viene siendo núcleo accumbens, por ejemplo. Hoy vemos que eso es muchísimo más complejo, involucra también áreas corticales, principalmente áreas de la corteza frontal, donde en particular la corteza prefrontal juega un papel como muy interesante. Un aspecto importante y que se vuelve un reto al momento de tratar las adicciones es que tienen un alto grado de recaída. Aún con los tratamientos actuales, la recaída de las adicciones anda rondando entre el 40 a 60%, pero de manera bien interesante, y hacen una reflexión en lo que viene siendo el Instituto Nacional de Abuso de Drogas en Estados Unidos. Dicen, sí, sucede que las adicciones tienen una recaída bien alta, pero no realmente muy diferente de lo que ocurre en la diabetes o la hipertensión o el asma. Ellos hacen esa reflexión en función de la importancia de poder ofrecer un tratamiento a los pacientes. Se han estudiado a través de diferentes técnicas las áreas neuroanatómicas y los circuitos cerebrales que están involucrados en como diferentes fases de este círculo de la adicción, tratando de diseccionar aquellas áreas que están relacionadas, por ejemplo, con el afecto negativo, con la parte del aprendizaje, que es súper importante en el tema de las adicciones, con el control cognitivo, con la introcepción. Y en el aspecto del control cognitivo, que tiene que ver con esta capacidad de inhibición, pues la corteza prefrontal dorsolateral nuevamente toma un papel muy, muy importante. Esto se ha evaluado y se ha estudiado con diferentes baterías o con diferentes estrategias neuropsicológicas, como la tarea de Stop Signal, la tarea de Go No Go, que ambas son para medir inhibición, y se ha visto que los pacientes con trastornos adictivos pues van a tener una pérdida en el control cognitivo, muchísima desinhibición, como muchos problemas para lograr, o sea, tienen una baja tolerancia, por ejemplo, al estrés. Y entre las estrategias que se mencionan, que cabe mencionar, valga la redundancia, tienen que ser multifactoriales. O sea, el tratamiento de las adicciones tiene que ser multifactorial, interdisciplinario, no utilizando únicamente un método. Necesariamente vamos a tener el éxito o el avance clínico que nosotros desearíamos. Entonces, entre las diferentes estrategias que se mencionan, hablan o se comienza a hablar de la estimulación magnética transcraneal. Existe muchísima evidencia que ha demostrado pues un rol muy importante de la corteza prefrontal dorsolateral en los trastornos adictivos y por uso de sustancias. Esta corteza se encarga de regular funciones ejecutivas, incluir la toma de decisiones, autocontrol y procesos inhibitorios. En particular, la corteza izquierda juega un papel muy importante en modular los sistemas de recompensa basado en motivación, mientras que la corteza prefrontal dorsolateral derecha parece ser que modula más conductas de inhibición. De esta manera se ha demostrado que la hipoactividad de la corteza prefrontal dorsolateral en pacientes con trastornos con uso de sustancias se ha relacionado con muchísima dificultad para regular las conductas asociadas al craving, es decir, poder controlar ese anhelo hacia el consumo. Entonces, dada la importancia de esta estructura en estas condiciones del uso de sustancias, pues la convierte en una diana potencial de tratamiento a través de diferentes técnicas de neuromodulación, entre ellas la estimulación magnética transcraneal. Ya la doctora Ruth Alcalá, en su pasada presentación, cuando nos hablaba de una imagen que ella mencionaba como muy holística, pues nos mostraba, ¿no?, las diferentes conexiones, la riqueza de conexiones que tiene la corteza prefrontal dorsolateral, y esto
ella lo mencionaba en el contexto de demencias y Alzheimer, pero ocurre que esto es muy parecido en el tema del trastorno por uso de sustancias. Dada la alta interconectividad de la corteza prefrontal dorsolateral, así como, digamos, el acceso, la facilidad de acceso anatómico para las técnicas de estimulación cerebral o de neuromodulación, pues también eso la convierte en una potencial y muy buena diana anatómica. Lo que les voy a mostrar ahora está relacionado con qué se ha hecho en el terreno de las adicciones con estimulación magnética transcraneal. La realidad es que los estudios que uno encuentra en la literatura, sobre todo cuando uno está buscando metaanálisis, muchos de ellos hacen revisiones donde analizan tanto la estimulación eléctrica como la estimulación magnética transcraneal, por eso es que en las diapositivas van a encontrar las dos técnicas. En este estudio de Verdejo García del 2019, donde hace una revisión de 96 estudios hasta mayo del 2019, de manera interesante aquí lo que estamos viendo es en esos 96 estudios, cuántas sesiones eran las que daban por estudio. Y también lo comentaba la doctora Ruth, y es un punto muy importante cuando uno revisa la literatura en el tema de estimulación magnética. Los primeros estudios eran, pues, ensayos que eran muy limitados en el número de sesiones. Hay estudios básicamente con una sola sesión, para ver casi como que el efecto inmediato de una sesión, una sola sesión sobre el craving. Por ahí hay algunos estudios clásicos, por ejemplo, en el caso del tabaquismo. Pero en realidad vemos que pues, la mayor parte de los estudios están entre 1 y, en el mejor de los casos, 11, 15 sesiones, cuando diferente evidencia científica que proviene del estudio de la estimulación en múltiples patologías, llámese depresión, llámese trastorno obsesivo compulsivo, precisamente de deterioro cognitivo, demencias, etcétera, vemos que el beneficio clínico lo observamos con una mayor cantidad de sesiones de estimulación. Ahora, cuando vemos los países involucrados en el estudio de la estimulación magnética, a ver, que cabe mencionar, no son todos, estos vienen del artículo que les mencioné previamente. El país que lidera la investigación es Estados Unidos, por ahí vemos otros países como Italia, Alemania, China, Brasil, que al menos en este reporte pues, nos mencionaba que solamente estudiaba la TDC, pero no habían ensayos clínicos publicados con pues, la exploración de la estimulación magnética en sustancias. De forma interesante, cuando vemos cuáles son las sustancias que más han sido estudiadas, aquí es importante mencionar que está un poco fusionado como la información, pero aquí se trató, bueno, aquí no, este estudio ya hizo una separación, eso sí es propiamente estimulación, exclusivamente estimulación magnética transcraneal, y vemos que entre las sustancias que más se han explorado es la nicotina, sobre todo en Estados Unidos, Brasil, Austria, Alemania. De ahí que a lo mejor tenemos actualmente pues, la aprobación de la FDA para el tratamiento de adicción a la nicotina utilizando estimulación magnética. Posteriormente se ha comenzado a estudiar también sus efectos en la metanfetamina, algo en marihuana, muy poco en heroína, que eso, bueno, en opioides, pues yo creo que es el siguiente reto. Vamos a tener que comenzar a explorar el uso de este tipo de técnicas, sobre todo con la epidemia que estamos viviendo actualmente. Se ha explorado también su uso en cocaína y en alcohol, pero si vemos, principalmente se ha utilizado como que en nicotina, metanfetaminas, un tanto en cocaína. En cuanto al análisis de las distintas dianas anatómicas que se han estudiado y las características de los protocolos, si son con estimulación magnética excitatoria o inhibitoria, y bueno, afortunadamente la gráfica sí nos permite hacer una diferenciación entre estimulación eléctrica y estimulación magnética transcraneal. Vemos que desde el punto de vista de estimulación magnética transcraneal, definitivamente la estructura que más se ha estudiado es la corteza prefrontal dorsolateral izquierda con frecuencias excitatorias, seguida de la corteza prefrontal dorsolateral del lado derecho, también con frecuencias excitatorias. Y en realidad muy pocos artículos que han estudiado otras áreas, como son la precunia, como son la combinación, por ejemplo, de la corteza prefrontal dorsolateral e ínsula, pero esto, por ejemplo, sería con estimulación cerebral profunda. Igual, cuando revisamos
en la literatura, las áreas más estudiadas, nuevamente encontramos la corteza izquierda, preferentemente con altas frecuencias, seguida de la corteza prefrontal dorsolateral derecha a bajas frecuencias. Entonces parece ser que es como el área que más se ha explorado en los diferentes estudios que existen a la actualidad. Sin embargo, pues también se han explorado, por ejemplo, el área temporoparietal derecha, el polo frontal derecho, cortezas motoras, cortezas occipitales, todo esto en el contexto del uso de sustancias. ¿Qué existe actualmente o qué es lo que nos reportan pues, los metaanálisis que podemos encontrar en la literatura? En este metaanálisis de Chang del 2019, que nos habla del efecto de la estimulación magnética en el craving y el consumo de sustancias, lo que ellos encontraron fue lo siguiente. Ellos evaluaron diferentes formas de estimulación en diferentes dianas anatómicas, como son la corteza dorsolateral izquierda con frecuencias excitatorias, el uso de frecuencias excitatorias en la corteza dorsolateral, pero del lado derecho, frecuencias inhibitorias en dorsolateral izquierda, inhibitorias derechas, inhibitorias en corteza prefrontal medial, el uso de frecuencias excitatorias de estimulación profunda en la ínsula. Y lo que él encontró en este metaanálisis, hablando del craving, porque evaluaron dos cosas. Uno fue craving, que es como pues el deseo, el anhelo a consumir, y propiamente ya sobre el consumo de la sustancia. Y lo que ellos encontraron es que para todo el pool de sustancias, que entre otras cosas incluían nicotina, incluían cocaína, uso de drogas ilícitas, alcohol, lo que ellos encontraron es que había un efecto positivo en su metaanálisis por el uso de estimulación magnética en frecuencias excitatorias sobre la corteza dorsolateral izquierda. Ellos mencionan con la G de Higgs como tamaño del efecto un resultado positivo a favor de la estimulación magnética, y cuando lo dividen por sustancias se hace más evidente para la nicotina y para el pool de sustancias ilícitas. De manera interesante, no encuentran en este metaanálisis datos estadísticos que soporten el uso de otra forma de estimulación, frecuencias inhibitorias derechas, frecuencias inhibitorias izquierdas, sobre la corteza medial o con el uso de estimulación profunda. No encontraron datos, al menos lo que ellos reportan. Estos son parte de los resultados del metaanálisis, donde, bueno, el resultado global, al comparar, más bien al estudiar todos estos ensayos clínicos, aquí vemos la sustancia, la mayor parte fue nicotina, metanfetamina, heroína, cannabis, alcohol, y el resultado global fue un tamaño del efecto de 0.62 en G de Higgs, que se considera como positivo. ¿Qué sucede sobre el consumo? Porque son dos elementos distintos. O sea, le podemos bajar las ganas de consumir a alguien, pero eso no necesariamente implica que lo va a dejar de consumir. Cuando ellos revisan la variable del consumo de sustancias, nuevamente lo que ellos encuentran es un efecto positivo por el uso de frecuencias excitatorias en la corteza dorsolateral izquierda, específicamente muy marcado con nicotina y cocaína. Y también, en cuanto al consumo, nuevamente insisto, encontraron efectos positivos al utilizar estimulación profunda sobre la corteza dorsolateral bilateral y a nivel de ínsula. Es decir, aunque pareciera con el resultado anterior que no teníamos efecto necesariamente sobre el craving, o sea, parecía que esta estimulación no hacía nada sobre el deseo de consumir, ya propiamente sobre la ingesta de la sustancia sí teníamos un efecto con esta forma, con esta modalidad de estimulación. De manera pues interesante, en este metaanálisis ellos no encuentran mayores efectos sobre la durabilidad. ¿Qué tanto después de terminar las sesiones se mantiene ese resultado? Que era también algo que platicaba la doctora Alcalá en el contexto de las demencias, bueno, los trastornos neurocognitivos mayores, que era, bueno, pero ¿y cuánto tiempo va a durar el efecto o durante cuánto tiempo le tenemos que seguir dando estimulación? Lo que les voy a mostrar ahora es parte del estudio que a final de cuentas logró que se tuviera la aprobación por parte de lo que viene siendo como la Cámara de Comercio en Europa, que vendría siendo un poco como la FDA de Estados Unidos, para que la estimulación magnética en un protocolo que
que tiene una marca de origen danés, pues fue aprobado ya en la Unión Europea para el tratamiento en la adicción o el trastorno por consumo de cocaína. Y en este estudio lo que yo les muestro es el seguimiento que se da a una serie de pacientes donde se les da o estimulación magnética o pues el tratamiento habitual que no involucraba estimulación magnética. Bueno, la estimulación magnética se dio con un dispositivo que es el MacPro R30. El sitio de aplicación fue la corteza dorsolateral izquierda a 15 Hz al 100% del umbral motor, 60 pulsos por tren, con un intervalo de 15 segundos entre tren, 40 trenes por sesión. Esto es una sesión, este es como el esqueleto de la sesión. Durante los primeros 5 días les dieron 2 sesiones al día y después se les da 2 sesiones al día, una vez a la semana durante 11 semanas. Es el protocolo de Madeo y colaboradores. Y esto que yo les muestro inicia al finalizar estos 5 días. Haga de cuenta, los pacientes venían con 5 días de estimulación doble, que sería lo que mencionábamos como estimulación aguda, y entonces ellos plantean ya el día 0. Aquí lo interesante, esto es bien importante, las adicciones al ser una condición tan delicada, recurrente, crónica, no es como que con la estimulación magnética ya lo vamos a quitar y lo vamos a curar. Quienes se dedican al tratamiento y al estudio de las adicciones, pues saben, o quienes de alguna manera hemos estado pues dando atención a pacientes con trastorno por uso de sustancias, pues sabemos al final de la historia que un poco la regla de esta condición es que en algún momento puede haber como recaídas. Pero aquí lo interesante es que aquellos pacientes que estaban recibiendo el protocolo de estimulación magnética, literalmente encuentran que se nos van casi 40 días más para que ellos tengan una primera reincidencia, una primera exposición en cuanto al consumo de cocaína. Lo que nos está mostrando esta gráfica es el tiempo en el que al momento que terminan estas 5 sesiones agudas y comienzan este seguimiento de 2 sesiones semanales durante 11 semanas, ¿cuánto tiempo tardaron los pacientes en volver a consumir? Y la diferencia que encontraron fue esa, de aproximadamente 40 días en los que comenzaban a recibir estimulación magnética transcraneal. Ahora, la estimulación magnética pues también se ha estudiado en otras condiciones que comparten algunas características con trastornos de uso de sustancias, como puede ser el trastorno por atracón, y en este caso con la sobreingesta de alimentos o la obesidad. Este es otro metoanálisis de Song del 22, donde lo que hace es evaluar pacientes con adicción a sustancias, obesidad y sobreingesta. Aquí el tema con este metanálisis es que están combinados. Por alguna razón juntaron también lo que es la estimulación eléctrica y la estimulación magnética, pero nos permite, sí hace una separación en algún momento de los resultados. Entonces, cuando divide por técnica o por tipo de estimulación, cuando vemos la estimulación magnética, Song y colaboradores ingresan 6 estudios a este metaanálisis. Ellos encuentran una G de Higgs de 0.61 que se considera adecuada y que da resultados estadísticamente significativos a favor de la estimulación magnética para mejorar el craving. Los resultados de acá arriba, alcohol, comida, nicotina, lamentablemente no los podemos interpretar de manera adecuada en el contexto de únicamente la estimulación magnética, porque aquí están combinados en realidad con la estimulación eléctrica transcraneal. Y lo mismo, no podemos comparar, digamos, como el sitio de estimulación, porque están combinadas las dos técnicas, tanto estimulación magnética como estimulación eléctrica, pero cuando lo separa por técnicas, al menos nos da una idea de que la estimulación magnética, pues, resulta, como lo vimos también en el otro metaanálisis, efectiva para mejorar el craving. Y en el caso de la abstinencia, ¿qué tanto los pacientes logran como controlar la abstinencia? Igual, cuando separa los estudios por tipo de técnica, encuentra una G de Higgs relativamente pues alta de 0.73, con resultados estadísticamente significativos a favor de la estimulación magnética. Y en esta gráfica del estudio de Song del 2019, que a mí me pareció muy interesante, porque creo que esta gráfica representa lo que los que nos dedicamos de alguna manera a hacer investigación en estimulación magnética o lo utilizamos, digamos, en nuestra práctica clínica,
pues hemos venido observando a lo largo del tiempo. Hace algunos años en la certificación que ofrece la Universidad de Maastricht en Países Bajos, el doctor Sack comentaba, él es el instructor principal de este curso, y decía, bueno, es que parece ser que en estimulación magnética de repente se quiere cumplir un principio de que más es mejor. Y lo que estamos viendo aquí es el tamaño del efecto de diferentes estudios en relación al número de pulsos recibidos. Y pareciera que sí existe una relación o sí existe una asociación entre un mayor tamaño del efecto del tratamiento en cuanto a damos una mayor cantidad de pulsos totales recibidos a lo largo del tratamiento al que están siendo o que están recibiendo los pacientes. Ya para finalizar les voy a platicar un poquito de la experiencia en la unidad donde nos encontramos. Nosotros estamos en un estado muy pequeño, de los más pequeños de México, de los 30 y tantos estados de México, nosotros somos el 27º, o sea, somos pequeñitos. Y este estado se llama Querétaro, y bueno, es tan chiquito el estado y la capital también se llama Querétaro, y en la Universidad Autónoma nosotros contamos con lo que es la Unidad de Neurodiagnóstico y Rehabilitación Dr. Moisés López, que bueno, ha venido cambiando de nombre a lo largo de los años. Hoy por hoy somos la Unidad de Neurodiagnóstico y Rehabilitación, y esta unidad estaba adscrita a la Facultad de Medicina y estábamos integrados a diferentes programas de posgrado, entre ellos una maestría que se llama Neurometabolismo. Y más o menos desde el 2015 a la actualidad hemos venido haciendo estudios de estimulación magnética, básicamente ensayos clínicos en diferentes modalidades, estudiando diferentes condiciones psiquiátricas, depresión, trastorno límite de la personalidad, deterioro cognitivo leve, trastorno por atracón, ideación suicida, tabaquismo. Y lo que les voy a mostrar ahorita es el resultado de 2 estudios de la misma autora. En el primero, que fue su proyecto de maestría de la futura doctora Sofía Cañizares, ahí se estudió primero el trastorno por atracón con un estudio que fue un crossover doble ciego con 20 participantes y un grupo control que no tenía trastorno por atracón. Los grupos se dividieron en CHAM activo, activo CHAM y el control. El CHAM se refiere al momento en el que recibían estimulación. Por ejemplo, el primer grupo pues inició con una estimulación simulada con una bobina doble ciego y pasado cierto tiempo recibía estimulación activa. Y bueno, el grupo contrario iniciaba con estimulación activa, terminaba esa fase y luego comenzaba a recibir estimulación simulada. Fue una estimulación, vamos a llamarlo tradicional, a 5 Hz. El rango de frecuencias el rango de pulsos totales por sesión fue de 1.500 a 5.000 pulsos. Por temas de la cantidad de participantes, los unimos, recibían sesiones de lunes a viernes para un total de 20 sesiones por cada fase, es decir, fueran 20 sesiones, por ejemplo, de CHAM, y luego pasaban a 20 sesiones de activo. Se utilizó una bobina en 8 con una peculiaridad. Nosotros utilizamos una bobina con un ángulo de 150 grados, conocida como MF70, me parece, la 70 de una marca danesa, y eso se refiere a la angulación de 150 grados. ¿Qué variables nos interesaron? El craving, la frecuencia de atracones y la variabilidad de frecuencia cardíaca. Nosotros lo que hicimos con estos pacientes es que previo y en las fases intermedias y al final del protocolo, con una banda polar que nos registra la variabilidad de frecuencia cardíaca, exponíamos a los participantes en el estudio a una serie de imágenes previamente validadas que tenían que ver con contenido alimentario. Y lo que queríamos ver era cómo la exposición a estas pistas visuales, a estas imágenes, pues modificaban la variabilidad de frecuencia cardíaca como un medidor o como un indicador psicofisiológico de lo que podría ser el craving. El segundo estudio, que se fue durante pandemia, ingresaron, nos invitaron a participar pacientes que tenían la condición tanto de tabaquismo como depresión e ideación suicida leve. Este fue un ensayo clínico doble ciego, fueron 22 participantes, y aquí lo que hicimos, más que tener un grupo control, los dividimos en 2 grupos para recibir estimulación, que era aquellos que recibían una sola sesión al día o aquellos que recibían 3 sesiones al día en una modalidad de Theta Burst. Teníamos un grupo de control sano, pero eso tenía que ver más con el tema del tabaquismo, para las escalas de tabaquismo y también para variabilidad de frecuencia cardíaca. Aquellos que recibían una sesión única, es la sesión clásica de Theta
Theta Burst de 600 pulsos y los que tenían sesión múltiple pues recibían en un total de 1800 pulsos. La peculiaridad de este protocolo por pandemia es que los pacientes venían no todos los días, sino 3 veces a la semana hasta completar 20 sesiones. Utilizamos la misma bobina en 8 con un ángulo de 150 grados y evaluamos también una escala de craving, un instrumento que se llama Fagerström que tiene que ver con la adicción a la cocaína, coximetría y variabilidad de frecuencia cardíaca. Coximetría que nos permitía medir a través de aire expirado las partículas por millón de monóxido de carbono, que es un indicador de qué tanto el paciente estaba fumando, y en la variabilidad de frecuencia cardíaca usamos la misma metodología, banda polar, para registrar pues el ritmo cardíaco y poder aplicar las ecuaciones, y en este caso los expusimos a una serie de imágenes también validadas que tienen que ver con consumo de tabaco. Vamos a ver primero los resultados de atracón con esta, pues, ilustrativa imagen de una bacanal, creo que muy apropiada cuando hablamos de atracón. Y lo que nosotros encontramos en cuanto a la frecuencia de atracones, les explico la gráfica, en el eje de las X son como los momentos basal, al pasar la primera fase del estudio y al finalizar. Y lo que tenemos es la frecuencia, la cantidad de atracones por semana que nos reportaban los pacientes. Las líneas continuas quiere decir si el paciente estaba recibiendo estimulación activa, líneas discontinuas si era una estimulación sham. Entonces, en el grupo que es rojo, que inicia con una estimulación simulada, realmente no hubo cambios en la frecuencia de atracones que nos reportaron, y en el grupo que inicia con estimulación activa en la corteza dorsolateral izquierda, al finalizar esta fase hubo una reducción importante en la cantidad de atracones que nos reportan. Pero aquí hay dos factores interesantes. En el momento que al grupo sham le comenzamos a dar su fase activa, baja la frecuencia de atracones, pero lo interesante también viene, y esto es muy importante, que este grupo de pacientes que les estoy señalando con el puntito rojo, aquí en este momento dejan de recibir estimulación real y comienzan a recibir estimulación simulada, y sin embargo vemos que no existe un retorno a la basal, es decir, se mantiene con un nivel bajo de atracones. Cuando medimos lo que es la variabilidad de frecuencia cardíaca a través de una, pues es un cálculo que se hace para obtener una variable o una medida conocida como RMSSD, que es un nombre técnico muy amplio, que es la raíz cuadrada de la diferencia de medias entre cada intervalo R y R, pero que para fines prácticos habla de la influencia de la corteza frontal sobre, ¿qué tanta influencia se supone que tiene la corteza frontal, específicamente dorsolateral izquierda, sobre aspectos más bien neurovegetativos? Y en verde tenemos el grupo control, que son pacientes que no presentan la condición de trastorno por atracón, y la variabilidad de frecuencia cardíaca, en este caso la RMSSD de ese grupo, está más o menos como en 37, 38 y se mantiene estable a lo largo de todo este ensayo. De aquí les mostramos los valores de referencia. Y vemos cómo, nuevamente, los pacientes que comenzaron a recibir estimulación, hubo un cambio en la variabilidad de frecuencia cardíaca, la cual se mantiene a pesar de que ya no les estamos dando estimulación. El grupo que inicia con placebo, con sham, su variabilidad de frecuencia cardíaca se mantiene, digamos, en niveles bajos, o al menos su RMSSD se mantiene en niveles bajos, y en el momento que damos estimulación, esta tiende a normalizarse o acercarse al grupo control. ¿Esto por qué es importante? Nos está diciendo que en este momento, en la basal, cuando nuestros participantes, nuestros pacientes, estaban observando estas imágenes de comida, pues había un cambio en la manera en que estaba respondiendo su corazón, en una respuesta psicofisiológica a ese estímulo que venía relacionado al craving, como al antojo, al deseo de comer. Pero después de haber recibido un tratamiento de estimulación, pues resulta que cuando los volvíamos a exponer a estas imágenes, era como si ese craving disminuyera, o sea, su corazón ya no respondía ante estos estímulos visuales, ya no había un cambio en esa variabilidad de frecuencia cardíaca. En el caso de tabaquismo, lo que nosotros observamos, aquí teníamos básicamente 3 grupos. El grupo control son pacientes que ni fuman ni están deprimidos. Hay que recordar que estos son pacientes también con depresión. Y tenemos grupos que reciben una sola sesión de Theta Burst o 3 sesiones de Theta Burst por día. Estas son las puntuaciones de la escala de Fagerström. Se considera que
arriba de 4 puntos existe una dependencia a tabaquismo. Y después de haber recibido las sesiones de estimulación, en realidad ambos grupos, llámese con 1 o 3 sesiones, hubo una reducción importante en esta escala, pues por abajo de 4 puntos. Eso no quiere decir que ya no tengan dependencia del tabaco. Es muy importante hacer esta aclaración. Pues son estudios limitados en tiempo. Por diferentes circunstancias técnicas, logísticas, no se pudo tampoco dar seguimiento, pero al menos estos son los resultados que obtenemos, digamos, después de haber recibido el total de sesiones que estaban dentro de este protocolo. En cuanto a la escala de craving, nuevamente vemos una reducción importante en las puntuaciones, tanto del grupo que recibe una sesión única como que recibe 3 sesiones al día. Cabe mencionar que no había o no encontramos diferencias entre ambos grupos. Y en cuanto a la coximetría, un resultado, porque el paciente nos puede decir que ya no tiene tanto antojo por el tabaco, pero la coximetría nos va a dejar saber si realmente está dejando de fumar. Y en el resultado de la coximetría, con nuestro grupo control, que tenía aproximadamente, bueno, 2 partículas por millón de monóxido de carbono, a comparación de 8.5 o 9.8 partículas por millón en los grupos de fumadores, cuando terminan el protocolo, los participantes, tanto de sesión única como de sesión múltiple, sus niveles se aproximan mucho al del grupo control, con diferencias de cada uno de ellos con respecto a su basal, e inclusive, pues curiosamente, en el grupo que recibió sesión única, bueno, ahí mantiene todavía las diferencias con el grupo control, pero aquel grupo que recibió sesiones múltiples, 3 sesiones por día, las diferencias con respecto al grupo control desaparecieron, se comportaban prácticamente igual. Y al revisar la variabilidad de frecuencia cardíaca con un modelo que es idéntico, nada más que en este caso les mostrábamos imágenes de personas fumando, de cigarrillos, de cerillos, de puros, etcétera. La variabilidad de frecuencia cardíaca en los pacientes que estaban presentando tabaquismo, pues tenía una diferencia respecto al grupo control, pero al finalizar el protocolo de tratamiento, estas variabilidades de frecuencia cardíaca se asemejan, se parecen mucho a las del grupo control y con cambios significativos respecto a la basal. Entonces, en conclusión, la aplicación de la estimulación magnética en frecuencias excitatorias sobre la corteza izquierda parece tener un efecto sobre la reducción a craving y consumo de sustancias en pacientes con esta condición. Dichos efectos pueden ser potencialmente benéficos en otras condiciones que comparten características, como podrían ser el trastorno por atracón. Sería muy interesante hacer estudios en juego patológico, por ejemplo, o en el tema de adicción a videojuegos. Es muy importante contar con más ensayos clínicos que exploren el efecto de la estimulación magnética en el trastorno de uso de sustancias, así como también comenzar a hacer estudios que vayan más allá de los ensayos clínicos y que sean más en el campo de farmacoeconomía, como podrían ser estudios de coste-utilidad. O sea, también que el paciente nos pueda decir, por ejemplo, con esta técnica, qué tanto identifica que mejora o no su calidad de vida después de recibir este tipo de tratamiento. Y bueno, yo les agradezco muchísimo toda su atención, la paciencia que me tuvieron, y pues nada, muy agradecido nuevamente por la invitación y pues muy feliz de estar con ustedes. ¿Está muteado, Leandro? Leandro, estás muteado. Julián, espectacular. En honor al tiempo, probablemente no tengamos la posibilidad de hacer un gran debate. Me parece interesante algo que mencionaron ambos respecto a la sustentabilidad, la necesidad de mantenimiento, y el tema que deslizó la doctora Ruth, la diferencia entre un episodio depresivo, algo que puede restituir ad integrum, en contraposición con otras condiciones. Uno se imagina que uno, al neuromodular o al abordar biológicamente, digamos, un cerebro de un paciente que está deprimido, que histoarquitectónicamente tal vez está intacto y generando modificaciones en la actividad eléctrica, en la expresión de proteínas de membrana, en las cascadas de segundo mensajero, en la arborización dendrítica, en la sinaptogénesis. Bueno, podría lograr cambios biológicos que se correlacionen
en lo observacional, en lo fenomenológico, clínicamente, tal vez con una funcionalidad más adaptativa. Pero ¿qué pasa cuando hay un proceso neurodegenerativo y por ahí la célula no tiene tanta capacidad de respuesta, ¿no? Ahí es donde uno se pregunta sobre la sustentabilidad. Es un tema abierto, digamos. Me parece interesantísimo. Para comentar, no sé si tienen alguno de los dos algún comentario respecto a la necesidad de mantenimiento en condiciones en las que la histoarquitectura del cerebro está bien y la problemática biológica vendría más desde el aspecto funcional, más no tan anatómico, sino más fisiológico, y la diferencia en la respuesta cuando, bueno, ya o la sustancia negra está achicharrada o toda la corteza cerebral está deteriorada y la respuesta puede manifestarse pero ser de menor duración y requerir más mantenimiento o un tratamiento por un tiempo indefinido. Bueno, no sé si la doctora Ruth quiera comentar algo al respecto. Si quieres, Julián, adelante. Gracias. Me parece muy interesante esto que comenta, doctor, por lo siguiente. Hay pocos ensayos clínicos en realidad que hayan explorado los mantenimientos a largo plazo. Lo que de repente encontramos en la literatura son algunos estudios de caso, sobre todo que se planteaban la importancia de cómo la estimulación es segura. Lo abordaban más desde ese punto. Miren, tenemos un paciente, por ejemplo, que los últimos 10 años ha estado recibiendo estimulación magnética y pues literalmente no se le ha cocido el cerebro, ¿no? Que son estudios por ahí anteriores al 2015, como anteriores al 2015. En particular recuerdo el de una paciente con un trastorno afectivo bipolar que en los últimos 10 años había estado recibiendo con cierta recurrencia estimulación magnética y que era, pues, en combinación con la medicación, lo único que la mantenía como libre de unos episodios depresivos que hacían muy fuerte. Decían, bueno, pues llevamos 10 años y realmente no hemos tenido como ningún efecto secundario. Por otro lado, en la clínica, se hace cada vez más evidente que hay ciertas condiciones donde se vuelve bien importante la necesidad de un mantenimiento, como es el caso del tratamiento del dolor neuropático. Inclusive los propios pues, algoritmos, digamos, de tratamiento reportan eso, ¿no? Que una vez que termina la fase que solemos llamar aguda y de acuerdo a la respuesta del paciente, pues puede requerir de una secuencia de sesiones en función de la necesidad. Y anteriormente comentábamos con el doctor Daniel, previo al inicio de la sesión, hablamos de un artículo de origen chino, de unos investigadores de China, donde ellos lo que hacen es dar un cierto protocolo para mantenimiento y evitar recaídas en la depresión. Un protocolo muy particular, donde ellos observan, así como lo que les mostraba del estudio de la cocaína, hacen como una línea de supervivencia y observan que los pacientes que están recibiendo estimulación magnética, aún en aparente ausencia de síntomas depresivos, tardan muchísimo más tiempo en presentar alguna recaída o la presencia de algunos síntomas. De manera un tanto... A ver, y esto que voy a decir hay que tomarlo con pinzas porque todavía no hemos estandarizado el estudio, esto es más empírico. Hemos observado, por ejemplo, y porque no hay una aprobación actualmente por la FDA ni por ninguna institución, es algo totalmente, bueno, hay algunos artículos publicados de nuestro grupo y otra como una aplicación más dentro del consultorio, pero por beneficio del paciente, donde, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad y tomarlo con pinzas no lo cura, ni es como tratamiento único, eso sería totalmente irresponsable y antiético, digo, como parte de un tratamiento integral, cómo el mantener un cierto número de sesiones a lo largo del tiempo ayuda a algunas pacientes a mantener una estabilidad afectiva durante periodos más largos. Sin embargo, pues esto se tiene que investigar más a profundidad. Pero es cierto que podemos observar
que en diferentes patologías se vuelve muy importante la necesidad del mantenimiento. No se diga, por ejemplo, en el tema de rehabilitación, que es algo muy apasionante, en el tema de rehabilitación, por ejemplo, de miembro superior, donde igual pareciera que más es mejor, o sea, una mayor cantidad de pulsos, una mayor cantidad de sesiones podría beneficiar al paciente. En el caso del deterioro cognitivo, creo que puede tener un beneficio importante. Nosotros en nuestro grupo hicimos una investigación con deterioro cognitivo leve. Los pacientes fueron muchísimo tiempo, estamos hablando de que fueron alrededor de 10 semanas cada segmento, porque nosotros hacemos estudios crossover, muy parecido al de trastorno por atracón. Y en esos pacientes con deterioro cognitivo, el estar recibiendo la estimulación en conjunto con rehabilitación cognitiva les benefició. Ahí creo que puede ser de utilidad, pero cuando entramos en el terreno donde es experta la doctora Alcalá en términos ya de trastornos neurocognitivos mayores, yo creo que es una zona distinta, un poquito como de penumbra, porque efectivamente estamos hablando de un sistema nervioso central que se está deteriorando, estructuras que se están perdiendo, citoarquitectura que se está alterando y que entonces pues ya no sabemos qué tan efectivo y por más pulsos que demos o por más potencia, digamos, que utilicemos en cuanto al campo magnético, realmente qué tanto impacto pueda tener. En uso de sustancias, creo que también es un tema bien interesante porque dependiendo del tiempo, del tipo de sustancia, del tiempo de consumo, de las dosis, pues obviamente podemos tener un grado de deterioro muchísimo mayor. Yo creo que los que hemos pues tenido experiencia pues poca, mediana o mucha con uso de sustancias. Sabemos que hay pacientes que lamentablemente ya los medicamentos no les surten efecto. Pues acá en México no le estamos dando lanzapina y olanzapina para tratar, por ejemplo, de disminuir una agitación en el uso de cristal, que es, por ejemplo, lo más común acá en México. Y pues no, pues parece que el paciente está comiendo mazapanes, que es un dulce de cacahuate que tenemos acá en México, porque no le hace efecto, y yo creo que eso se debe ya al nivel de deterioro que tiene pues el cerebro de ese paciente, de lo dañado que está. Acá no sé, la doctora Ruth, que nos pueda compartir en su experiencia en este aspecto. O sea, creo que lo importante de la estimulación magnética es saber que en la mayoría de los padecimientos en los que ha sido estudiado en el área de psiquiatría, no hay nada definitivo todavía, ¿sí? Y hay algunas indicaciones puntuales, por ejemplo, para tratar la depresión, ¿sí? ¿Cuál es la indicación para tratar la depresión? Y una vez que se resuelve el episodio, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí tenemos esa información. No sabemos qué más tenemos que hacer a lo largo del tiempo. Pero ¿cuántas de estas preguntas también siguen sin resolverse en psiquiatría? Por ejemplo, con el uso de los ISRS, en depresiones que pueden ser repetitivas, o en otros padecimientos, por ejemplo, en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿cuánto tiempo le vas a dar tratamiento farmacológico al paciente? Entonces, creo que no quitarnos el ojo de que cada caso se debe individualizar, buscar de qué manera va a ser útil el impacto que le vamos a dar a este paciente, ¿sí? No va a ser lo mismo esta persona que consume cocaína que esta otra persona que consume cocaína. Sí, tenemos que recurrir a las guías para revisar qué es lo que sugiere la literatura y con base en eso tomar la decisión clínica. Entonces, quienes utilizan la estimulación magnética en el ámbito privado podrían considerar que a todos sus pacientes los van a estimular. Y a lo mejor de inicio sí, a todos sus pacientes los van a estimular, pero cuando ustedes tengan ya la fama de que de todos esos pacientes, solo un cachito de ellos se beneficiaron del uso de la estimulación, se van a quedar sin ningún paciente. Entonces, mejor intenten protocolizar qué es lo que verdaderamente está fundamentado y va a impactar clínicamente, ¿sí? Y de manera segura. Entonces, Julián nos compartió este caso en el que ha estimulado de manera frecuente a un paciente, ¿no? Probablemente no todos vayan a recurrir a regresar, a tener la necesidad de regresar, ¿no? Habrá que ir como revisando cada caso. Particularmente en las enfermedades neurodegenerativas, creo que es otro punto. Las enfermedades neurodegenerativas
su nombre lo dice, ¿no? Son neurodegenerativas. No existe manera de que yo le diga a la enfermedad de Alzheimer, aguántame 2 años más, espérame, no tengo el testamento. O sea, no va a haber, la enfermedad de Alzheimer no va a respetar y va a llegar y va a acabar, ¿sí? En las adicciones, en la depresión, al menos existe la posibilidad de que la persona, cuando está acompañada, puedan impulsarlo a tratarse, ¿sí? Y, por ejemplo, en depresión, el acompañamiento con psicoterapia y facilite la reflexión podrá evitar los cuadros de recaídas. Lo mismo en las adicciones. 20 sesiones de estimulación magnética podrían no ser suficientes si esta persona no está recibiendo un acompañamiento para entender la motivación al cambio. En las enfermedades neurodegenerativas tendríamos que facilitar la red de apoyo en el acompañamiento de qué hay alrededor de solo facilitar los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, el acompañamiento conductual cuando se desorientan y salen a la calle y entonces están en un restaurante comiendo y de repente el paciente desconoce cierto alimento o cierta persona y se inquieta. Entonces, la psicoeducación a los familiares con estimulación magnética, con técnicas de estimulación, de estimulación cognitiva, pues es un abordaje integrativo, ¿sí? ¿Cuántas sesiones? Yo sugeriría que nos basáramos en lo que está reportado en la evidencia. Un tratamiento con 20 sesiones de forma aguda, el mantenimiento por al menos unos 3 meses y continuar con las técnicas de estimulación cognitiva como sugiere el experto rehabilitador o el clínico rehabilitador. Y más adelante ir considerando cuándo se va perdiendo el efecto, ¿sí? Sumado a que son costosos, entonces tomar la decisión del mantenimiento también tiene que ser, si no se trata de un protocolo de investigación, el mantenimiento pues tendrá que ser algo que se hable con los familiares, que verdaderamente puedan cubrirlo, ¿no? Entonces son un sinfín de situaciones que todavía no están resueltas. Quiero enfatizar en un concepto que mencionaste, que me parece que si la gente se lleva esto, ya fue útil el encuentro, que es crucial la correcta selección del paciente candidato a beneficiarse. Es un punto importantísimo a recalcar. La correcta selección, una evaluación exhaustiva para determinar si es candidato a beneficiarse. Después queda clarísimo que todas aquellas indicaciones que no están formalmente aprobadas cuentan con mucha evidencia, pero hay heterogeneidad y tenemos que lidiar con eso y a veces hacer algo de artesanía con distintas experiencias de grupos de expertos. Y también quedó muy claro que hay una variabilidad interindividual y que en términos del mantenimiento, cada paciente es un caso individual y no se puede estandarizar el tiempo ni la frecuencia de los mantenimientos, que depende de cada paciente. Pues queda abierto como debate para otra instancia aquellas patologías en las que el efecto placebo de ir, acercarse al lugar todos los días durante 4 semanas, puede tener una injerencia estrictamente, digamos, extrapiramidal, por ejemplo, o dolor neuropático, donde el efecto es atribuible casi exclusivamente a los impulsos magnéticos y Leandro, ¿te perdimos, parece? Hola. ¿Es Leandro nomás? ¿Es el resto? Creo que es el doctor Leandro. Ajá. Bueno.
debe tener un problema de conectividad. A ver. Bueno, Ruth. ahí parece que viene otra vez. Quería remarcar que, bueno, hay muchas felicitaciones para ambos, por la charla, por la disertación, Sí. muchísimas. Desde que empezó la disertación, mucha gente agradeciendo por los conceptos, por la forma en la que se expresaron, cómo se transmitió la información. Así que la verdad que creo que ha sido algo muy productivo. Tal vez quedan algunas preguntas que quedarán para otra instancia. Espero que podamos tener otro encuentro de esta El abordaje categoría, es integral y esto es una herramienta. Sí, Leandro. Y ahora no está. Bueno, parece que se ha ido, a ver, capaz que se salió de la charla, perdió la conexión, parece. Bueno, desde ya entonces, muy agradecido a ambos, en nombre de la Asociación Argentina de Psiquiatras y del capítulo de neuromodulación. Seguramente nos estaremos viendo en alguna otra instancia, así que posteriormente le compartiremos, porque la idea es que podamos acceder a los videos, así que también les compartiremos a ustedes y al resto de la audiencia a través de un canal de YouTube o de alguna manera estas charlas también a ustedes. Muchas gracias. Con mucho gusto y espero volvernos a ver muy pronto. Espero que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hola. Hola, Dani. Leandro, voy a detener la grabación, la cerramos y bueno, simplemente quería, para los que quedan conectados, decir, bueno, han cerrado con 2 disertaciones de lujo, un enorme honor y privilegio contar con ustedes, la verdad, han mostrado la mejor evidencia médica y nos han transmitido su experiencia,